Bien, vamos a comenzar nuestra última clase remota que les debo. Entonces, he decidido hablar de un tópico que me parece muy relevante, que lamentablemente, dado que nos queda una única clase presencial, no alcanzaré a cubrir. Y este tema tiene que ver con lo que llamamos ecuación del calor. Entonces, me concentraré un poco en esta importante ecuación que esencialmente lo que tiene que ver es un problema muy simple, es preguntarse ahora si tenemos un objeto, lo calentamos, ¿cuál es la ecuación de la temperatura? Es esto lo que realmente queremos resolver en esta última clase. Entonces, nos movemos y tratamos un poco de hablar de esta ecuación tan importante del calor. Entonces, si quieren, podemos primero que nada hablar un poco acerca de ella. Entonces, podemos partir por acá. Bueno, como vemos, hemos cubierto gran parte de los temas, no todo en todo el detalle que habría querido, pero al menos sí quisiera hablar de la ecuación del calor, que me parece un tema muy, muy importante. Entonces, acá, bueno, se está escrita la ecuación del calor, que por primera vez fue escrita por Joseph Fourier en 1822, 17 también en algunos trabajos, donde acá está representada, donde U es la temperatura. Vamos a ver que esta ecuación, que bueno, aquí vemos resolverla en dos dimensiones, va a ser fundamental. Esto me dice esencialmente, imagínate, tienen una placa, calientan, por ejemplo, colocar un fósforo y se un tanque pasa, o toman una varilla, o cualquier objeto que puede propagar el calor. Uno se puede preguntar cuál es la ecuación que resuelve la ecuación del calor. Entonces, esa es la pregunta que queremos resolver hoy. Les voy a presentar la ecuación o cómo la podemos entender y cómo tratar de entenderla un poco lo mejor posible. Entonces, como les mencioné, bueno, acá tengo una imagen de Joseph Fourier, quien va a, Jean en realidad Baptiste Joseph Fourier, va a ser quien va a escribir esta ecuación tan importante, la ecuación del calor, la cual va a dar origen a muchos problemas muy interesantes, que espero podamos discutir un poco, al menos unos de ellos. Entonces, para eso, volvemos a la tablet. Ahí tratamos un poco de entender el problema de hoy que queremos resolver, que es la ecuación del calor. Ok, ahí está. Entonces colocamos y vamos a discutir ecuación del calor. Entonces, la idea fundamental de la ecuación del calor que quiero discutir hoy día, esencialmente se basa en una idea muy simple. Es esencialmente, imagínense, tenemos un objeto, un conductor, por ejemplo, un conductor térmico me refiero, conductor térmico. Y la pregunta que uno se quiere hacer, por supuesto, es, tenemos este conductor término acá, y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si lo colocamos, por ejemplo, en contacto con distintos cuerpos que tienen distintas temperaturas? Por ejemplo, este T1 y T2. Supongamos que el de acá está un poco más frío, bueno, usamos la notación usual que es frío un poco más azul, y el de acá, entonces esperamos que esté más caliente, colocamos rojo. Entonces estamos suponiendo que en este caso T1 es mayor que T2 y lo que aprendimos de Clausius es que fluiría calor. Calor iría desde uno hacia el otro. Pero la pregunta es, sabemos que fluye calor. Por lo tanto, si tomáramos un segmento acá y nos preguntáramos, muy bien, un segmento está acá, y nos preguntamos cómo es en este caso la temperatura. Y las preguntas que nos vamos a querer hacer es, por ejemplo, si me da un sistema de coordenadas, por ejemplo, si acá colocamos X, hacia arriba Z, entonces nos quisiéramos saber cómo se comporta esta temperatura con X y por primera vez vamos a colocar como función del tiempo. Entonces queremos saber si cuál, o la pregunta que queremos resolver es, ¿cuál es la ecuación de la temperatura como función del espacio y tiempo? Entonces el tiempo, esta vez voy a colocar T minúscula con cuidado, el espacio, bueno, será el espacio que queremos resolver. Entonces vamos a tratar de hacer esto de la forma lo más simple posible. Entonces si volvemos a este modelo muy simple que tenemos ahí, pensaríamos simplemente que, bueno, tenemos una zona en el espacio, que colocamos nuestro conductor aquí,
Y supongamos que tenemos una posición dada, supongamos que acá está en la posición X, y lo que queremos saber es cómo entonces cambia o fluye, digamos, el calor hacia acá. Entonces, ¿cómo sabemos calor? Entonces, lo que sabemos es que el calor es energía, dado que, dado, que el calor es una forma de energía, y eso lo sabemos de nuestras leyes de la termodinámica, que lo hemos aprendido que el dU, la variación de energía interna, es igual al de calor más el de trabajo, la primera ley termodinámica. Entonces uno quisiera saber de alguna forma algo que nos dé cuenta, en realidad lo que quisiéramos saber es cómo es la variación, en realidad lo que queremos modelar es perdón, la variación de la energía con respecto al tiempo. Entonces voy a colocar este T pequeño, donde en realidad la energía que estamos pensando es nuestra energía, por supuesto, esencialmente son partículas, no olviden el microscópico, estamos hablando, tenemos elementos que se están moviendo y queremos ver cómo esa energía está fluyendo en el sistema, esa es la pregunta que queremos hacer. Entonces, esencialmente, lo que vamos a tratar de modelar es encontrar una ecuación y para entender esto, esencialmente la idea es muy simple a priori, es que tenemos una zona acá y nos preguntamos cómo fluye el calor en esta zona que está acá. Entonces, obviamente el calor es energía y lo que quisiéramos, o el primer concepto que deberíamos hablar es que en este caso, por supuesto, en el sistema que está acá, se permiten colocar algunas paredes más, una por acá, otra por acá. Entonces, lo que debería ocurrir en el sistema es que, por un lado, tenemos flujo de energía hacia el sistema, es decir, cantidad de calor que nos está entrando por unidad de tiempo. Entonces, hablamos flujo de energía térmica, pero este flujo de energía térmica, dejémoslo llamar en este caso Q más, entonces tenemos flujo de energía térmica, en este caso Q más, eso haría que crece, esa es la tasa, si quieren, de energía que está entrando en X, en X, en instante X, y acá por supuesto estamos en X, voy a colocar menos L y voy a explicar X más L. X, entonces en X, T, y por otro lado, este flujo entonces viene de estas capas que rodean, o esta zona que rodea la zona que estoy mirando, y por otro lado también tenemos un flujo de energía que es el flujo que está saliendo del lugar que estamos. También tenemos un Q, deje llamarlo menos, que tiene que ver con menos el flujo de energía que está saliendo, en este caso, hacia afuera, y eso nos quería entonces menos Q, en este caso, pues estoy en infinitesimal, Q menos, y voy a pensar que es en X, simplemente, en este caso, si quieren verlo así, voy a colocar menos L, T, donde no he dicho que es L, en realidad el flujo está saliendo hacia afuera, donde L va a ser una distancia característica, obviamente, cuando hasta ahora, cuando hacemos teoría continua, no hemos hablado de una escala característica, pero la escala característica viene de la teoría cinética, y de la teoría cinética, en realidad, bueno, esto lo podemos dividir por L, o si quieren por un Z, si es que consideramos una distancia característica. Este L es pequeño, y donde L es una distancia característica microscópica. Ahora esta distancia característica microscópica la vamos a reconocer físicamente, desgraciadamente no alcanzamos a llegar mucho más allá de este tipo de concepto, pero es lo que vamos a llamar L es el camino libre medio. Entonces, L es el camino, explico inmediatamente lo que es, camino libre medio. ¿Qué es esto? Este L, si quieren, va a ser simplemente, va a ser la distancia que recorren las partículas sin colisionar. Es decir, que a nivel microscópico, o sea, la imagen que quiero decir de L es la siguiente. Tengo las partículas y voy a asumir que estas viajan en promedio una cierta distancia sin tener ninguna colisión. Entonces, obviamente, en ese instante van a colisionar y vamos a decir que hay una distancia típica
en la cual las partículas en promedio colisionan. Entonces L, si quieren, va a ser L microscópico. L es la distancia típica sin colisiones. A nivel microscópico, obviamente eso va a cambiar si es un gas, por ejemplo, distancia mayor, si es un sólido, si es un líquido. Esta distancia típica de colisión que estoy tratando de representar aquí, entonces va a ser distinta, pero esta va a ser importante porque en esta distancia esencialmente las cosas se propagan sin colisión, por lo tanto se transportan. ¿Ok? Si conociéramos la velocidad típica, por ejemplo, también podríamos definir otra cosa, por ejemplo, entonces, dada, por ejemplo, si conocemos la temperatura, a partir de la temperatura podemos conocer si, por ejemplo, energía cinética promedio, usamos equipartición, tenemos que valdría mb promedio al cuadrado, eso debería ser kt medio, usando teorema de equipartición, y por lo tanto, a partir de esto podríamos conocer que la velocidad media es típicamente kt en partido por m, y a partir de esto, por ejemplo, uno puede determinar que esto debería ser algo así como el camino libre medio, la distancia típica de las partículas en colisión, partido por el tiempo típico de colisión. Entonces también podemos de aquí encontrar un concepto importante que este es algo así como simplemente va a ser la distancia típica sin colisión partido por la velocidad media. Es el tiempo típico de colisión. Interesante que estas cantidades físicas se pueden caracterizar en un problema que uno quiera estudiar. Desgraciadamente, bueno, usamos un poco más de herramientas para hacer eso. Pero volviendo a nuestro problema interesante, os aguardamos estos conceptos que pueden ser interesantes: tiempo colisión y este L camino libre medio, es decir, la distancia en la cual no, no tenemos colisión. Entonces podemos tratar de definir qué está pasando en nuestro sistema. Entonces voy a tratar de modelar. Vamos primero a modelar el flujo de calor. Modelamiento del flujo de calor. Flujo de energía. En este caso estamos pensando en calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la idea mental que uno tiene es que, bueno, se imaginan, tenemos una pared acá. Entonces, hacia acá tenemos toda una zona, tenemos toda esta zona destacada que supongamos es del tamaño del camino libre medio. Por lo tanto, simplemente aquí diríamos, toda esta distancia acá es del tamaño del camino libre medio. Entonces, en esta región de acá, podríamos decir que si esto es X, entonces podríamos decir que Q, el camino, el flujo, en realidad debería ser algo así. El flujo de energía, bueno, debe ser la energía, que en nuestro caso es la energía, estamos pensando en energía cinética, ¿ok? Entonces tenemos la energía. Y este flujo, por supuesto, tiene que ser por unidades de tiempo y volumen. Entonces, típicamente, fíjense que si esto lo multiplicamos por la densidad de partícula, entonces voy a saber cuánta energía ocurre que está atravesando si tengo un volumen acá, ¿ok? Y entonces, en este caso, bastaría que lo multiplique, bueno, por un área típica, ¿ok? Pequeña, por la distancia o característica que en este caso nos daría L, que nos da la distancia en la cual esencialmente las partículas están moviéndose sin colisión. ¿Ok? Entonces hasta ahí estaríamos bien, pero nos faltaría de alguna forma que esto sea, el flujo tiene que ser la energía por unidad de tiempo. Aquí tendríamos el número de energía que está usando el sistema. Así que la dividimos por nuestro tiempo, algún tiempo característico, tau. Entonces nos queda L partido por tau, y como entonces eso nos da esencialmente la velocidad. Entonces usted ahí nos estaría dando la velocidad. ¿Ok? Entonces eso, si quieren, lo voy a subrayar acá un poco mejor. Esto entonces nos estaría dando cuenta de, naturalmente nos da la velocidad media con que se están transportando, en este caso, las partículas, que estamos pensando sería kT, y por lo tanto nos daría N por A por kT. Ahora este sería el flujo de energía que en este caso, si nos colocamos acá, se estaría transportando desde esta pared que está acá, que está ubicada en X menos L. Y por supuesto el flujo de energía debe ser la energía que va hacia un lado menos el flujo
de energía que viene del otro lado. Serían las energías que entran al sistema. Así que eso nos daría, entonces, eso, si quieren calcular más precisamente, este U deberíamos lo colocar un poquito más con cuidado. Sería simplemente, lo voy a colocar de nuevo, es U de X menos L. ¿Ok? No sé si quedó bien, si no lo podemos arreglar un poco más así. Y ahora sí nos va a quedar más bonito para que sea un poco más cómodo para verlo bien. Nos queda, esa sería entonces la energía transportada. Estoy pensando todavía que es energía esencialmente cinética, menos la energía que, en este caso, entonces, la energía que está llegando a esta pared sería también menos la energía que viene desde otra pared, que lo podemos imaginar que está un poco más acá, también en X más L. Entonces, ese caso sería la energía que está ingresando, en este caso, a la región X, y esta sería simplemente U. El menos viene porque el signo viene del otro lado, supuesto en X más L, ¿ok? Por N, por A, también por L, partido por tau. Y por lo tanto nos diría que, ¿por qué le puse Z al flujo? El flujo de energía en realidad en X. Entonces, este flujo de calor en X también va a ser función de T, pero bueno, por ahora hagámoslo así, ya veremos cómo. Va a ser simplemente la diferencia, es decir, que nos queda algo así como N, la densidad de partículas, por A, por L, partido por tau, Sn, si es que no vio eso es densidad de partículas, por unidad de volumen. Y esto nos queda que simplemente va a ser Ux menos L menos Ux más L. Entonces, obviamente, si tomamos el límite continuo, que lo que vamos a descubrir, esto está acá, que U en X menos L, si hacemos simplemente, acá colocamos, hacemos Taylor, serie de Taylor, encontramos entonces que eso debería ser simplemente U en X menos U' por L menos un medio de L cuadrado de X, de X, etcétera, de U. L es pequeño, no olvidar que L, estamos hablando de una cantidad muy pequeña, el camino libre medio, es decir, las partículas sin colisionar desde una distancia muy, muy pequeña, hablando de una distancia atómica. Y U en X más L, si se fijan, es exactamente igual, salvo cambiamos L menos L, se nos queda más U'. Ese U' es de A de X, si es que quieren de A de X por L. Y acá vendría siempre más un medio L cuadrado de X de X, U, etc. Entonces, fijan, este caso esto va a restar. Si las resto, en este caso, esta va a cancelar a esta va a cancelar a esta, y esas dos se van a quedar sumas y me queda menos 2. Por lo tanto, vamos a encontrar que esencialmente podemos aproximar que el flujo de calor en X de T que ingresa, este, ¿cómo le llamé? Le puse no le puse más, Q más de lo llamaba, porque este es el que está ingresando, Q más, esencialmente es igual a que bueno, tenemos nuestro resultado, es que eso vale simplemente la densidad unidad de partícula, un área característica, ok, por la velocidad promedio de las partículas. Y esto multiplicado por menos nos va a quedar un factor 2 se suman dos veces, de X, de U, de en este caso de X. Ok, energía cinética que tiene el sistema. Entonces encontramos esto que está acá. Bueno, es un resultado interesante. Lo vamos a colocar, lo voy a subrayar. Esto tiene un nombre, tiene un nombre, lo voy a volver a colocar acá. Esto que está acá, lo voy a volver a escribir acá. Entonces esto es muy importante, se llama, que lo colocamos acá, simplemente me dice que el flujo calor es proporcional a la variación de energía que tiene el sistema. Esencialmente está pensando en energía interna cinética, así que es energía cinética. Es lo que llamamos ley de Fick en general. Esto llamamos ley de Fick, que nos dice esencialmente que el transporte es proporcional al gradiente de algo, el flujo es proporcional al gradiente de algo. Y ahora, muy bien, podemos definir un coeficiente, pero un coeficiente interesante, pero ahora entonces si hacemos análogamente, si volvemos y hacemos análogamente, si hacemos la misma idea que hice recién, es decir, que coloco una posición acá X, coloco dos
colocamos dos paredes y ahora me preocupo. El flujo de calor que sale de acá hacia afuera es lo que llamé Q menos. El resultado debería ser exactamente igual, salvo que en un caso, digamos, tiene que ver, digamos, con lo que está saliendo. Si contaríamos en este caso que el flujo menos debería ser igual a menos la densidad de partículas por A por B, las están saliendo, pero sea para un lado, otro lado, 2 y gradiente de d a dx de u. ¿Ok? Ahora, eso es porque lo que entra y sale puede ser exactamente un análisis, a partir usamos ambas direcciones. No he cambiado ningún lado, nada de lo que podamos decir distinto. Ahora no puede decir que, bueno, entonces esto qué hacer. No. ¿Por qué? Porque lo que les dije que la ecuación del calor, acá está, o la ecuación que estoy buscando es esta que está acá. Esta es la que me va a interesar. Esta que me dice es lo que entra y sale, pero lo que sale, esencialmente lo que entra en X, o sea, lo que sale está en X y lo que entra está en X menos L o X más L afuera. Y por lo tanto, eso está evaluado en distintos lugares y eso va a ser la solución o lo interesante del problema que voy a discutir. Es decir, que DTU va a decir que es Q en X más, es lo que está saliendo, lo llamé más lo que espero, lo que está entrando. Exactamente, así que me queda más, ¿sí? Veamos si no me equivoqué. Entonces me queda más, me queda menos eta a v2 de x u en x, t, menos el flujo de calor que está en este caso ingresando, pero está evaluado en menos, más, me queda a, me queda simplemente, me queda igual, bueno, signo más, perdón, obviamente está ingresando, esto cambia el sentido, a de b, pero esta me queda evaluada en 2x, me queda evaluada en x, en este caso me queda, digamos, menos, más, estoy pensando en una distancia un poco más allá de u. Y por lo tanto me queda que la variación de la energía de TU es simplemente está este coeficiente común, que lo voy a por acá, NAB por 2, por esta diferencia que es, si quieren verlo así, es dxu x más L menos dx en u x, t. Y por lo tanto, si no desarrollo esto, voy a contar que simplemente Taylor, de nuevo, Taylor, serie Taylor, nos quería simplemente lo que, de nuevo, serie Taylor. Vamos a contar que simplemente en la serie Taylor vamos a contar que simplemente dx u es bolón x más l de t, eso es directamente dx u menos, en este caso nos queda la segunda derivada de a de x de u por L más, porque puse menos, después viene más de XX X3 U L. Y si hago lo mismo, pero con menos de X en U de X, T, tenemos esto. Si lo resto, y por supuesto lo resto, y no olvidar que esto está dividido por L. La tasa, por supuesto, tiene que ser la diferencia dividido por esta longitud. Ya nos queda bien flujo de energía. Por supuesto, dividido por la longitud, no estamos teniendo esto a cero. Y por lo tanto, esto nos va a cancelar este nuevo que está acá. Y a primer orden, entonces, encontramos que la tasa de variación de energía de ADT vale dos veces, entonces, NAV por, en este caso, nos queda dos veces y me queda este nuevo está acá, que es de x de u. ¿Ok? Y el L, digo por L, se cancela, porque vamos a tener un L acá. Este se va a cancelar con el L que tenemos dividiendo acá en la tasa de coloqué. Y finalmente nos queda este bonito coeficiente que está acá, que lo vamos a llamar, antes de llamarlo, voy a escribir la forma más tradicional. Uno entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, dice, pero yo quiero una ecuación para la temperatura, no para el flujo de energía, lo que la gente mide es la temperatura, no energía interna. Pero para eso usamos trucos que ya sabemos usar, entonces introducimos temperatura. ¿Y cómo introducimos la temperatura?
Muy bien. La introducimos a través de simplemente usar esto, decimos que du a dt, eso es lo mismo que du a de temperatura a dt, eso es dtu a dtb, es la capacidad calórica, por ejemplo, pensemos que hay volumen constante, nos queda esto por t punto. Por otro lado, nos queda entonces v igual a t punto. Por otro lado, tenemos acá lo mismo, en realidad lo podemos haber hecho desde un principio, es que podemos haber colocado que esto es 2NAD y acá podríamos haber colocado que esto es de A de X de dx de U, pero dx de U es también, si quieren, du a dx, eso es du a dt por dt a dx. Y esto entonces no nos sale la capacidad calórica, así que nos queda esto es igual a 2 veces Na por V de A de X de la capacidad calórica por dt a dx. ¿Ok? Entonces, en principio, nos debería quedar una ecuación de la forma T punto, o si quieren, d a dt de la temperatura, es igual a 2 veces la densidad por A por la velocidad típica de las partículas, partido en este caso por la capacidad calórica. Y acá nos queda este d a dx de la capacidad calórica por dt a dx. ¿Ok? Ahora, la capacidad calórica, en muchos casos vimos que era NK, en los casos muy simples, así que en realidad podemos sacarla fuera de esta expresión que está acá. Entonces, para gases simples, vimos que era simplemente CB, era proporcional o era simplemente NK de Boltzmann. Por lo tanto, esto nos queda que dt a dt es igual a 2n a b igual a d2x a dt, donde este coeficiente que está acá lo vamos a llamar coeficiente de capa, lo vamos a llamar coeficiente de difusión térmica. Entonces, finalmente nuestra ecuación se escribe dt igual a k por el laplaciano de a dt. Entonces, esta hermosa ecuación fue la ecuación propuesta por, entonces, donde si quieren, donde en este caso K es simplemente 2 tiene que ver con la densidad, con esta característica B. Este K es lo, entonces la ecuación térmica. Tenemos entonces aquí esta hermosa ecuación que es lo que llamamos la ecuación del calor. Entonces esta ecuación, vamos a colocar un poco más acá para que quede mejor, es lo que llamamos la ecuación del calor. Entonces, ecuación del calor. Propuesta por primera vez, propuesta entonces es una observación, ecuación propuesta por primera vez por Jean-Baptiste Joseph Fourier. Entonces, como vimos, en el año, digamos, bueno, hay distintas discusiones. Hay gente que dice que esto fue en 1807, que la referencia que vimos es 1822, pero efectivamente Fourier, como vemos, la va a proponer esta ecuación que está acá, digamos, que la estamos viendo, simplemente quiero, quiero que la veamos un segundo más. Bueno, aquí tenemos a Fourier, quien va a escribir lo que llamamos la ecuación de conducción, ¿ok? Que es lo que estábamos recién discutiendo, volvamos hacia ella. Ahí tenemos la ecuación que estábamos discutiendo, que por primera vez entiendo yo que, ok, no, está acá, bueno, acá sale la ecuación tiene que ver con el calor, pero volvamos un poco más acá sí. Entonces tenemos la ecuación del calor, digamos, que fue desarrollada por Fourier en el año 1822, 1807, porque del mismo año, voy a colocar igual 1822 en nuestras notas. Entonces esta ecuación muy simple nos dice que la variación de la temperatura con respecto al tiempo es igual a simplemente la segunda derivada espacial multiplicada con un coeficiente que llamamos de difusión térmica. Por supuesto, este coeficiente de difusión térmica tiene que tener las dimensiones apropiadas,
Ok, ya vuelvo sobre esto, pero aquí veo un poco la ecuación, se las quiero mostrar un poco qué es lo que hace para que tengamos un poco de intuición. Entonces, si me permiten, vamos a, ok, deberíamos poder ver esto, creo que con esto debería funcionar. Veamos si funciona esta o esta que está acá. Solo un segundo, debo chequear si esta debería funcionar. Ok, veamos si es esta de acá o esta. Esta debería ser, veamos. Muy bien. Entonces, lo que tengo acá, perfecto. Acá está la ecuación del calor. Entonces, donde, bueno, cero, quise decir temperatura cero, pero obviamente es como en Celsius, es una temperatura de referencia, y coloqué azul y rojo una temperatura alta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es resolver la ecuación del calor. Fíjense, si coloco acá, es como que yo coloco un encendedor, algo está calentando, esta zona está acá, aquí coloco calor, y ahora entonces vemos cómo el sistema, qué es lo que hace cuando evoluciona con el tiempo, y vemos que efectivamente ahí está evolucionando, está haciendo algo que sabemos, siempre el calor difunde a través de esta ecuación, que es la ecuación de difusión, vemos cómo va decayendo y efectivamente el sistema se está temperando, el sistema en su conjunto, el calor se propaga, la temperatura se propaga a través del calor. ¿Ok? Claro, por supuesto, relacionamos tras la capacidad calórica, podemos ver la relación entre calor, en este caso tasa de relación de temperatura, vemos cómo fluye en el sistema. De hecho, si quieren, podemos calentar, digamos, en vez de hacer un punto caliente, podríamos imaginarse colocar algo y yo calentar de una forma complicada, como lo estoy haciendo acá, y preguntarme entonces cómo, en este caso, el sistema está fluyendo el calor. En realidad, lo que estamos haciendo acá es mirar cómo el calor fluye a través de esta bonita ecuación que nos enseña qué es lo que pasa cuando calentamos un objeto y qué es lo que pasa. O sea, la pregunta es, por ejemplo, me cae en tus manos, me pregunto cómo este calor que en mi mano fluye a través de mi cuerpo. Soy un conductor y este conductor entonces debería explicarme qué es lo que está pasando. Lo primero que nada vemos que esta ecuación tiende a suavizar. Bueno, si la coloco para que se parezca más a lo que estamos viendo ahí, voy a colocarle el buen ángulo. Ahí está, quizás suavice un poco más a lo que estamos viendo en pantalla. Lo interesante, voy a insistir, es que puedo colocar, digamos, distintas perturbaciones y uno espera ver cuál es la solución del calor que lo estamos viendo acá. Entonces vemos numéricamente cómo podemos resolver esta ecuación del calor, que es muy, muy interesante. Entonces volveremos sobre ella, pero quiero un poco hablar un poco acerca de esta ecuación. Muy importante, fue descubierta por Joseph Fourier, quien va a desarrollar un método que lo llamamos series de Fourier y transformadas de Fourier para entender esta ecuación tan, tan interesante que es la ecuación del calor, como veremos. Digamos. Entonces, volvamos, volvemos a la tablet y discutamos un poco acerca de la ecuación del calor. Ah, ok, ya está, muy bien. Entonces, como les dije, K, obviamente, esta ecuación tiene tres dimensiones. K, por supuesto, tiene tres dimensiones para que esto se ajuste. Tenemos temperatura, temperatura. Tenemos que hacer uno partido por tiempo, así que esto da tres dimensiones de metros cuadrados partidos por segundo. Eso es típicamente una unidad de difusión, unidad de coeficiente de difusión. Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de resolver lo más simple posible esta ecuación, que es una ecuación muy, muy importante en física. ¿Ok? Entonces, bueno, no olvidar que en este caso encontramos que K tiene que ver con la densidad de partículas, las velocidades que tienen, y esta área características fue lo que encontramos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo profundo, en mi opinión, que va a llevar a Joseph Fourier, entonces a Jean-Baptiste Joseph Fourier, a entender, digamos, este problema. Entonces, el problema que vamos a resolver es muy simple. Vamos a resolver dos problemas. El primer problema es que, imagínense, tomo una vara, por ejemplo, un conductor, y le imponemos que la temperatura en un borde, la temperatura, si quieren, vale T en un borde, o sea, en X igual cero, colocamos que la temperatura en X igual cero, vale T, y colocamos que en el otro borde la temperatura vale, en este caso nos damos una distancia, por ejemplo, supongamos que la distancia que acá es L, entonces en esta distancia que colocamos acá, colocamos que la temperatura vale T más una diferencia de temperatura delta T,
Y permítanme, entonces, bueno, hago un poco mejor. Esto es evaluar la temperatura. Entonces, en el lugar X igual L. Y la pregunta que me quiero hacer o resolver es preguntarme simplemente cómo es la temperatura al interior de esta barra. ¿Ok? Y tratar de ver qué se puede hacer interesante. Entonces, primero, entonces uno diría, bueno, la ecuación que satisface esta vara metálica, entonces la ecuación, entonces si nos damos como dirección esto X, entonces la ecuación para el conductor es simplemente dt, la ecuación del calor, dt capa de x, xt. Es decir, que alguien me tiene que decir cuál es la propiedad característica, cuál coeficiente de fusión que está acá. Ahora voy a suponer que la vara está en equilibrio, un sistema en equilibrio, y como el sistema está en equilibrio, entonces podemos pensar simplemente que en equilibrio, por ahora primero voy a resolverlo en equilibrio, después fue el equilibrio, solo porque quiero un poco resolver casos simples, pues no siempre. Entonces, en equilibrio tenemos que simplemente, voy a suponer que la temperatura, perdón, no depende del tiempo. Y por lo tanto encontramos que cero, y después lo resuelve el tiempo, que fue el resultado quizás más interesante de Fourier, fue resolver esta ecuación espacio-temporal. Pero primero resolvamos sin espacio, sin tiempo. Nos queda cero, muy simple, por lo tanto esto quiere decir que el laplaciano de t es cero, y se pregunta qué cosa su segunda derivada, perdón, su segunda derivada es cero. Eso es muy fácil por inspección. Entonces uno encuentra que por inspección la temperatura simplemente va a ser igual a algo la forma lineal, A más Vx. ¿Por qué? Porque la segunda derivada de cualquier cosa lineal es cero. ¿Ok? La derivada constante es cero, algo lineal es constante y la segunda derivada es cero, así que me queda cero. Así que eso debería ser la solución de t de x. Pero debo satisfacer las condiciones de borde. Esta es una ecuación a derivadas parciales, por lo tanto, debo saber cuáles son las condiciones de borde. Lo que sé es que t en x igual 0 es t, y también sé t constante, la he llamado t0, si es que alguien quiere t0, t0 más t. Entonces, y en tx igual a l, tenemos que esto vale t0 más delta t. Entonces, bueno, imponemos esto a nuestra solución. Si impongo que t en x igual 0, que es a más b por 0, eso es a, vale t0, encuentro que la primera constante simplemente es t0. Y después resuelvo la segunda constante, eso es muy fácil, hago que t en x igual l es igual a más b l, a no olvidar que vale ahora t0, más b por l, es igual, en este caso, a t0 más delta t. Esto me hace que eliminemos eso que está ahí y encontremos que b es simplemente delta t partido por l, y esto nos dice que la solución entonces de este problema de t de x es simplemente t0 más delta t partido por l por x. Entonces esto me muestra que en este caso que está acá, cuando colocamos una vara a diferencia de temperatura T y T0, se establece un perfil lineal. Esto es algo que seguramente lo han visto muchas veces en su vida. Por ejemplo, si toman una olla, está caliente o está puesta sobre un mechero, si la toman al borde sienten calor, pero no sienten el calor que está exactamente en el mechero, sino que el calor que sienten decae linealmente a través, digamos, de simplemente satisfacer esto. Es decir, que lo que tenemos acá, si lo volvemos a dibujar y lo arreglamos un poco, déjenme copiar y anotamos cuál es la respuesta. Lo que tenemos entonces es lo siguiente. Entonces voy a borrar acá. Lo que tenemos, déjenme borrar con cuidado aquí. Muy bien, tenemos esto y lo que encontramos es que la temperatura, si la graficamos ahora, voy a graficar la temperatura como función del espacio, voy a borrar quizá el L que está arriba, vamos a borrar esto que está acá. Entonces, encontraríamos que la temperatura aquí vale T0 y acá vale simplemente T más delta T.
Entonces, a medida que nos movemos, se establece un perfil lineal en la temperatura. Entonces, podemos notar que observación, la ecuación del calor, siempre estacionaria, nos dice que cuando tenemos diferencia de temperatura, entonces establece un perfil lineal. Entonces, cuando algo está caliente, por ejemplo, trivialmente, piensen ahora que hace un poco más de frío, tienen una estufa, una chimenea, uno se aleja y siente que la temperatura decae. En teoría, si es que es lineal, tengo un con lineal, decae linealmente. Ahora, si estamos con volumen, uno va a mostrar que va con un inverso del cuadrado porque radia en todas las direcciones. Pero, esencialmente, si fuera una línea recta, veríamos que la temperatura decae linealmente. Entonces, anotamos esta observación. La temperatura se ajusta linealmente. Pero ahora tratemos de resolver el problema que hará, en mi opinión, a Fourier un personaje muy importante en la física, es resolver realmente la ecuación a derivadas parciales, no la ecuación con la segunda derivada igual a cero, que será estudiada también con mucho cuidado por Laplace. De hecho, este operador lo vamos a llamar el Laplaciano, este operador que está acá. Pero la pregunta es cómo resolver o entender esta ecuación y fue hecha por mismo Fourier. Entonces, ahora sí voy a colocar el problema más minimal de Fourier interesante. Entonces, problema de Fourier. ¿Que lo hará famoso? Inventará un método para resolver esta ecuación. Entonces, el problema que va a ser famoso Fourier es el siguiente. Fourier va a pensar, bueno, tomemos igual una vara esta vez, tal como lo hicimos antes. Muy bien. Supongamos, en este caso, puede ser un poco más simple, puedo imponer que la temperatura en un borde es cero, o sea, si llamamos x igual cero acá, entonces t de x igual cero, para todo t, voy a imponer que es cero. Si quieren, la conecto con un termostato que tiene temperatura cero y eso hace a cero. Y voy a imponer que en la otra posición, pues vamos a llamarla L, t de x igual a L, para todo t es cero. Pero, a diferencia de lo que hice antes, esta vez sí quiero darme una evolución temporal. No quiero encontrar el equilibrio. El equilibrio encontraríamos que la temperatura es completamente cero en todos lados, porque simplemente el perfil, para satisfacer la ecuación anterior, encontraríamos que el gradiente es cero, así encontraríamos que este cero en el borde, luego es cero. Pero Fourier lo que se haría, sea en realidad interesante, y esto lo hace muy, muy interesante, miren el problema, es que va a decir que en t sea una condición inicial no trivial. En t de x, t igual cero, condición inicial, me doy una condición cualquiera. En realidad, si quieren, se pueden considerar por ejemplo, si le prendo algo, por ejemplo, coloco una llama al medio, teníamos un punto caliente, tal como las soluciones que les mostré antes. Es decir, que aquí me doy un f de x. ¿Ok? Entonces lo voy a anotar acá con más cuidado. Entonces, pero, en este caso, pero tomamos como condición inicial que t en x, t inicial es una función f de x. ¿Ok? Que por supuesto es consistente con las condiciones de borde. Es decir, si volvemos y miramos un segundo la simulación, quiero volverlo a mirar para que quede claro lo que estábamos discutiendo. Entonces volvemos a ella, acá está. En la simulación voy a, por ejemplo, volver a colocarle al sistema, partimos, ahí está todo cero, en los bordes exactamente cero, y lo que hago es que yo me doy una condición inicial, tal como lo haría Fourier. Esto lo hago en dos dimensiones, pero podríamos hacerlo exactamente en una dimensión, y nos preguntamos, ok, si me doy esta condición inicial, ¿qué es lo que pasa? Y veamos que Fourier logra resolver este problema. Vamos a poder explicar lo que estamos viendo en vivo ahora, por qué esto ocurre y cuál es la solución que Fourier encontrará para resolver esta ecuación. Así que exactamente vamos a resolver el problema que estamos viendo en pantalla. Perfecto. Entonces, ¿cómo Fourier logra resolver esto? Inventará algo muy, muy interesante, que es lo que vamos a llamar, digamos,
Ok, veamos. Sí, ahí está. Es lo que vamos a llamar series de Fourier. Entonces Fourier lo que hace es simplemente dice, bueno, esta vara que está acá tiene que satisfacer la ecuación del calor. ¿Ok? Simplemente la temperatura satisface una ecuación de difusión, que lo llamamos la ecuación del calor. Eso fue lo que traté de mostrar al principio de nuestra clase de hoy. Es decir, que tengo dt a dt, esta vez de x y t, satisface una ecuación de la siguiente forma de x de x dt. Donde acá, entonces, alguien me tiene que decir que el coeficiente de conducción térmica está dado. ¿Ok? Pero esta vez sí depende del tiempo, porque tengo una condición inicial. Este es el problema que hace el problema difícil. Hay una condición inicial que satisfacer. Esto hará que el problema no se pueda resolver trivialmente. Entonces uno dice, pero ¿cómo puedo resolver esta ecuación que depende tanto del tiempo y el espacio? Las ecuaciones de Newton solo teníamos dependencia del tiempo, no del espacio. Entonces, esta ecuación, que se me olvidó decir, de haberlo dicho, ecuación debe ser una observación, esta es una ecuación diferencial que depende del tiempo y el espacio. Entonces ya no es una ecuación ordinaria como las de Newton, sino que les vamos a colocar uno especial. Entonces es una ecuación a derivadas parciales. Es lo que la gente le gusta llamar una una partial differential equation. Es una ecuación de derivadas parciales. Entonces tiene esta dificultad que está el tiempo y el espacio. Entonces, ¿cómo uno la puede resolver? Entonces veamos cómo Fourier. Este Joseph Fourier que les mostré va a ser muy astucioso y se les va a ocurrir algunas ideas interesantes. Entonces, vamos a usar ansatz de Fourier. Entonces, Fourier, lo que se les va a ocurrir es decir, mira, ¿qué pasa si escribimos t de x, t como el producto de dos funciones? Va a ser una función h de x por una función, llamemos p, por ejemplo, o g de t. Porque este método que tiene un nombre. Este tipo de técnica funciona esencialmente en ecuaciones de derivadas parciales lineales. Se llama separación de variables. Pero por supuesto, Fourier fue bastante más inocente y trató de resolver este problema. Es un ansatz. Pero ¿cuál es la gracia de este ansatz usado por Fourier? Bueno, es un ansatz muy profundo porque fíjense la ecuación cómo me queda. Me queda que dt se escribe como dt de h por g, pero solo g depende de t. Así que h de x sale para afuera y me queda dt de g de t. Por otro lado, al otro lado tengo k, constante coeficiente de conducción térmica, me queda dx de x de x, de h de x, de g de t. Pero g de t no depende de x, así que lo puedo sacar para afuera, así que me queda g de t, ¿ok? Por dx de x de h. Y por lo tanto, me queda que esto es igual a esto. Y entonces, si multiplicamos toda la ecuación por, en este caso, la dividimos por h por g, fíjense lo que encontramos. Encontramos que en el lado derecho me queda dt g de t partido por g, porque el h se cancela. Tengo un h acá y un h acá. Ese h se cancela. Es igual a, ahora todo tenemos k por g de x de x de x de h partido por h por g, pero el g también se cancela. Wow. Y cuando ocurre esto, ocurre algo genial, que fíjense que me queda que d, me queda que dt de g, solo función de t, es igual a g de t, es igual a algo que es solo función de dx de x de h de x partido por h de x. Y entonces aquí ocurre algo muy, muy inesperado, muy simpático,
es que entonces tengo, al hacer tomamos la ecuación del calor, que en principio es del espacio y el tiempo, tenemos, haciendo este ansatz de Fourier de separación de variables, logramos transformar la ecuación en una ecuación donde tengo una parte que solo depende del tiempo, solo depende de t, y esto solo depende de x. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que una sola cosa pueda depender tanto del tiempo y de otro lado la ecuación solo dependa del espacio? La única posibilidad es que esto sea una constante. Entonces, esto es solo posible si esto es constante. Wow. Entonces, esta idea de Fourier nos da perfectamente algo que es solo una constante, solo algo que puede ser función de esta constante. Y por lo tanto, tenemos algo interesante. Ahora, ¿cómo es esta constante? Antes de uno calcular con el constante, probamos a ganar un poco de tiempo. Dg, si miramos esto acá, tengo dg partido por g igual a constante. Si el g lo paso hacia el otro lado, si esa constante es positiva, g explota. Pero nuestra ecuación del calor, como vimos, decaía, no explotaba. Cuando calentaba el centro, se iba haciendo cada vez más pequeño. Así que me dice algo interesante. Me dice que esta constante en realidad no es cualquier constante. Es simplemente a partir de las simulaciones numéricas, a partir de las simulaciones numéricas. Obviamente, Fourier va a calcular la constante, pues se da cuenta que la mitad de las soluciones divergen, así que las va a botar. Pero a partir de la solución numérica, ganamos tiempo. Lo que deberíamos decir que entonces dtg partido por g es igual a menos algo, y esto es igual a k por dx de x de h partido por h de x. Entonces, con eso imponemos que la constante es negativa, con eso establecemos que simplemente las soluciones tienen que caer. Y entonces vemos que luego esto significa que transformamos esto en esto que está acá. Ahora lo vemos que es. Transformamos nuestro problema, si quieren, en este problema muy bonito que está acá, igual a este caso a menos h, así. Entonces fíjense que lo que hicimos fue vía esta separación de variables, transformamos este problema, que es una ecuación espacio-temporal, en una ecuación simplemente, en dos ecuaciones simplemente ordinarias, que dependen solo de una variable, gracias a que usamos que el sistema era separable, es decir, que t lo escribí como g por h. ¿Ok? Donde, vuelvo a insistir, este h es función de x y este g es función solo de t. Usando entonces esta idea de que hicimos ahí, digamos, ¿ok? Bueno, ahí sí. Entonces, usando eso con cuidado, logramos darnos cuenta que se podía separar, transformar el problema de una ecuación de derivada ordinaria en un problema de ecuaciones ordinarias o de una sola variable y por lo tanto soluble o más soluble. Entonces encontramos que teníamos esta buena forma de resolver el problema. Veamos entonces cómo Fourier logró avanzar. Entonces la primera ecuación muy simple, dtg igual a menos alfa g, tiene como solución trivial g de t, una constante, llamémosla g0, por exponencial de alfa cuadrado t, es solución de esta ecuación, la ecuación lineal. Por lo tanto, obviamente, la solución de esa ecuación es una exponencial y efectivamente nos da esa solución que está ahí. Eso es trivial, sabemos resolverlo trivialmente en nuestras ecuaciones a partir de nuestros cursos de ecuaciones simplemente ordinarias. Después de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Después, la segunda ecuación, Fourier se dará cuenta de algo mucho más profundo. Entonces se da cuenta que tenemos que dx de xh es igual a menos h cuadrado partido por k por h. Entonces no olvidar que el coeficiente de conducción térmica es positivo. Todo esto. Por lo tanto, este coeficiente es positivo. Entonces uno dice, ¿pero qué ecuación es solución de esta ecuación? Bueno, si lo miran, eso es como si x fuera el tiempo, es la ecuación de un oscilador. Y por lo tanto, la solución es trivial. Es simplemente h de x debería ser simplemente a, simplemente por el seno de alfa partido por raíz de k por x más b
por coseno de alfa partido por raíz de k por X. Esa es la solución de un oscilador si cambio el tiempo por el espacio. Así que Fourier se da cuenta que con esto podía construir la solución espacio-temporal. Si ahora la junto, entonces Fourier diría que entonces muy bien. Diría que la solución entonces T es el producto de estas dos funciones. Ahora, como G0 es constante y A0 es constante, puedo multiplicarle. Al multiplicarle me queda que esto es exponencial de menos alfa al cuadrado por T, que la tenemos acá. G0 me da, si quieren, un A tilde, simplemente es G0 por A, para que no me queden tantas constantes. Seno de alfa partido por raíz del coeficiente de conducción, de difusión térmica, X, más B tilde coseno de alfa raíz de k por x. Muy bien. Entonces Fourier hará algo aún más profundo. Con esto tenemos una solución que sabemos que ahora esta solución es una solución que depende del espacio y el tiempo. Así que ahora hay que satisfacer las condiciones de borde para tener la buena solución. Entonces con esto encontramos una solución de la ecuación de calor, pero ahora tenemos que satisfacer los bordes. Entonces intentemos satisfacer los bordes. Entonces sabíamos cuáles son las condiciones de borde. Nuestro problema son que en x igual 0 tenemos que vale 0 y en x igual L es 0. Entonces partamos. Entonces si colocamos que t en x igual a 0 para todo t es 0, esto nos queda que para x igual 0 me queda exponencial de menos alfa cuadrado t, me queda que el seno de 0 es 0, así que me queda b tilde es igual a coseno de 0 de alfa por raíz de k por 0, eso es 1, es 0. Por lo tanto, la exponencial nunca es 0, concluyo que b tilde es 0. No hay una posibilidad. Así que por ahora me queda que hasta aquí t de x, t es simplemente exponencial de menos alfa cuadrado t, de a tilde de seno de x partido por raíz de k por alfa. Muy bien. Veamos la segunda condición de borde. Alfa hasta ahora no sabemos lo que es. Un parámetro que colocamos, veamos qué es lo que es. Entonces es una. El otro borde. También tenemos que t en x igual L para todo t también es 0. Y esta condición me dice que entonces t de x igual L de t es 0. Y eso igual a exponencial de menos alfa cuadrado t. D en este caso nos quedaría entonces a tilde de seno de L partido por raíz de K igual a alfa igual 0. También, si aquí usamos la solución A tilde igual 0, nos queda la solución estacionaria, trivial. Eso dice que entonces T es 0 en todo el espacio. T de X, T es 0, trivial. No queremos esa solución. Entonces, trivial. La pregunta es si es que hay otra solución interesante. Y la respuesta es sí. La respuesta es que exponencial de la exponencial nunca es cero, así que no puede ser cero. Si digo que a tilde es distinto de cero, la única posibilidad que me queda es que cero sea igual a seno de alfa partido por raíz de k igual L. Bueno, la única posibilidad que esto sea cero es que alfa, en realidad, la única posibilidad que esto sea cero es que alfa por L partido por raíz de k sea igual a 2pi, o en este caso el seno es cero, cuando en realidad es pi por n, con n igual 1, 2, 3, hasta infinito. Esto entonces me da algo muy inesperado para Fourier, y va a entender esto, que alfa en realidad, que en principio era un parámetro cualquiera, es un parámetro discreto. Lo primero aprendemos que las ecuaciones áreas parciales típicamente, como consecuencia de las condiciones de borde, se discretizan, se cuantizan, esa es la palabra correcta, se cuantizan, y en realidad el n es simplemente en este caso vale n pi partido por L por raíz de k. Con n igual, en realidad puede ser por supuesto 0, más menos 1, más menos 2, etc. Entonces lo primero encontramos algo muy inesperado. Entonces alfa, debido a las condiciones de borde, debido a las
condiciones de borde, alfa se discretiza. Algo muy, muy inesperado, muy, muy interesante. Y como consecuencia de la discretización, la solución general, como una ecuación lineal, la suma de soluciones es solución. Por lo tanto, nos queda que solución general, hasta ahora, solución general, es la suma de soluciones. Suma de todas las soluciones. Y encontramos que todas las soluciones se pueden escribir de la forma t de x de t igual a suma de n de menos infinito a más infinito, en realidad, de este caso exponencial de menos alfa n al cuadrado por t, por seno, en realidad, bueno, por seno de, en este caso, alfa por L, etcétera, nos queda alfa partido por K vale N pi partido por L por X por AN. ¿Ok? Encontramos, si quieren, esta solución muy, muy general que nos muestra, digamos, esta va a ser la solución que Fourier va a descubrir. Ahora hay cosas que decir, uno dice ya, pero obviamente si hago x menos x, el seno es una función impar. En realidad el número debería ser solo de cero y no de menos infinito, porque efectivamente cubro dos veces la solución, y eso es verdad, va a ser infinito. Entonces Fourier va a encontrar que la solución de la temperatura de este problema que está acá, todavía no he puesto la condición inicial, satisface esta forma donde tenemos ahora infinitas constantes, pero numerables. Tenemos a n incógnitas. Pero, ¿cómo vamos a determinar los a n y resolver el problema en general? Porque ya casi tenemos la solución. Si me dan ahora la condición inicial, como cuando partí y vemos cómo evolucionada, tenemos la solución general. Entonces, ahora ponemos la condición inicial y esto, bueno, ya está casi lista. Bueno, aquí tenemos en realidad lo que llamamos series. Esto será lo que después conoceremos como serie de Fourier, pero tampoco sofisticado como lo descubrió todavía. Veamos cómo lo hace. Entonces la condición inicial nos dice que t en x para t igual 0 vale un f de x, cualquiera. Cualquiera. La gracia es que esto lo podemos resolver para cualquier f de x. Y esto debería ser igual a sumatoria de n hasta infinito, con t igual 0 la exponencial desaparece, de a n seno de n pi partido por L de X. Entonces esto me dice que cualquier F lo puedo escribir así, como lo acabamos de hacer, como el F que estamos estudiando acá, donde el F, por supuesto, está definido entre 0 y L. Ese es mi F que estoy dando como condición inicial. Ok, así es mi F de X. Y Fourier me dice que se puede escribir de esta forma que está acá, pero ¿cómo uno determina estos AN? Y es que a Fourier se le ocurre una idea muy, muy astuciosa, diría yo. La idea que se le ocurre es que, bueno, se da cuenta que las funciones trigonométricas es una base de funciones ortogonales y por lo tanto uno puede usar esta base de funciones ortogonales para determinar estos coeficientes. ¿Cómo? Simplemente si uno toma esto e integra esta función entre ¿qué y qué? Entre 0 y L de x, entonces divido 1 partido por L y lo multiplico por seno de m pi partido por L por x. Si hago eso, entonces fíjense en el lado derecho, si multiplico me queda que esto va a ser 1 partido por L integral de 0 a L de f de x ujú, por seno de m pi x partido por L. Y al otro lado me queda que esto va a ser sumatoria de n finito a n de la integral de o por L de 0 a L de seno de pi por n L x por seno. Ok, lo vamos a colocar un poco más acá para que tengamos espacio y podamos ver bien lo que quiero decir. Y nos colocamos un poquito más acá y borramos ese cero, ese que está ahí, y lo vamos a colocar en el buen lugar. Ahí. Y acá colocamos seno de pi, en este caso m l x de x. Bien, lo que va a descubrir aquí
Fourier, algo muy interesante es que si uno, primero se lo hago, bueno, lo hago geométricamente, que sea más fácil, lo puedo hacer analíticamente, pero déjenme hacerlo geométricamente. Si toman de 0 a L, cualquier función trigonométrica, un seno, se van a dar cuenta que tiene coincidencia. Entonces aquí va, vuelve y aquí termina. Ese sería uno que tiene 3 o que tiene 3 en realidad. O el que tiene uno. Es así. Ese sería n igual 1. Por ejemplo, n igual 2 sería así. Déjenme hacerlo 2. Sería así. 2. Y el que puse ahí en verde es el n igual 3. Y etcétera. Bueno, si uno se fija, estas funciones, si hago el producto, todas estas funciones son tales que pasan a ser par e impar, y si uno se fija, el área siempre se cancela cuando multiplico un m distinto de m. Si entonces uno puede mostrar, bueno, es simplemente porque no tenemos tanto tiempo, si no lo haría con más detalle, pero uno puede mostrar que en realidad si n es distinto de m, entonces uno puede decir que esta integral de, en este caso, esta integral, perdón, esta integral, ahora sí, esta integral de 1 partido por L de dx de seno de pi partido por, en este caso, L m de x por seno de pi por n L de x, siempre es 0 entre 0 y L si m es distinto de m. Y si son iguales, cuando son iguales, simplemente me queda entonces que cuando m es igual a m, eso me queda un medio, me queda 0 a L de x de seno de pi partido por L m x al cuadrado. Pero el seno al cuadrado siempre se escribe como 1 menos coseno medios. El coseno, justo como está dos veces, en un periodo de cero, así que me queda un medio, así que esta integral, se los dejo de mostrar, vale un medio. Exactamente un medio. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando uno vuelve y ocupa esto, que bueno, se los digo como nos gusta escribir esta expresión, en realidad uno dice que esto es una delta de Kronecker, que significa 0 o 1. Ok, uno dice que esto es 0 si m es distinto de n, o 1 cuando m es igual a n. Uno muestra que esto entonces es una delta de Kronecker. Simplemente este producto está acá. Me dice que 1 partido por L de 0 a L de x de seno de pi partido por L de nx por seno de pi por m partido por Lx. Entonces, eso es maravilloso. Lo ocupo, este resultado que está acá, lo ocupamos en esta suma que está acá. Esto me dice que esta suma solo va a hacer que de todos los a que tenemos acá, solo sobrevive uno. Y por lo tanto, uno encuentra que el AN, y con eso encuentro cuánto vale AN, o AM cualquiera, vale simplemente, de acá sale un medio, vale, entonces como sale un medio, multiplico por el 2 hacia el otro lado, vale simplemente 2 de 0 a L de f de x de seno de m pi Lx. Entonces Fourier descubre que cualquiera sea una función, ahora vuelvo a hacer Fourier, describe que va a descubrir esta expresión que está acá. En realidad va a descubrir que esta función, f cualquiera, se puede descomponer en una base y se puede escribir de esa forma que está acá. Y con eso finalmente el problema queda resuelto en el sentido que ahora conozco, da una condición inicial. El problema entonces es exactamente cómo es mi solución t de x de t, va a ser simplemente la suma de exponencial de menos alfa a la n al cuadrado de t por an, que ahora lo conozco como su condición inicial, por seno, en este caso, de n pi partido por Lx, donde alfa n, no olvidar, va en este caso n pi, en este caso me queda partido por raíz de k por L, ¿no? Eso fue lo que mostré, donde está acá, raíz de k partido por L. Al revés, raíz de k partido por L acá abajo. Muy bien. Entonces con eso Fourier logró finalmente encontrar la solución de este problema y descubrió varias cosas. Las cosas importantes que descubrió es que una función siempre la podemos describir así. Déjenme comentar, va a ser mi último quizás comentario que vamos a tener este tiempo, es simplemente si volvemos acá, vamos acá, si volvemos acá, bueno, tengo la ecuación del calor, muy bien.
la estamos resolviendo y como ven, bueno, acá está la ecuación del calor. En más dimensiones uno puede usar el mismo tipo de técnica, me muestra que de definición de Fourier en general, estoy viendo si acá está escrita en forma como lo acabo de hacer, ¿no? Creo que no está escrita la solución general acá. Como, bueno, acá hay parte un poco de la solución y la forma general de escribir una solución. Se fijan acá, están explicando un poco la técnica que les acabo de mostrar. Pero lo primero que quisiera descubrir es que gracias a esto Fourier logra desarrollar un algoritmo, un método para estudiar las ecuaciones diferenciales, que de hecho lo usamos incluso para hacer compactación de información, lo llamamos un SIP, por ejemplo, nos muestra simplemente que toda función se puede, toda función periódica en este caso, que sea periódica, que en este rango puedo replicar varias veces la solución, una replica en este rango está acá. Uno puede mostrar que cualquier función se puede escribir simplemente como la composición de sumas de funciones trigonométricas, donde los coeficientes simplemente los calculamos tal como les mostré recién, usando esta idea de Fourier. Entonces, si quieren verlo así, quiero volver a resumir un poco más aún lo que estamos hablando. Lo que quiero decir es, déjenme colocarlo acá, quiero volver hacia acá. Lo que me está diciendo esto es que cuando veo esta solución que vemos acá, en realidad esta la descompongo en funciones trigonométricas, incluso este problema en dos dimensiones, y lo que veo es cómo caen las amplitudes de cada una de ellas, simplemente como, ¿por qué caen? Por la exponencial de menos alfa al cuadrado t, y la descompongo en funciones trigonométricas. Con eso uno puede resolver cualquiera sea el problema. Entonces Fourier logró demostrar que esta ecuación que vemos acá se puede resolver completamente sin ninguna dificultad, digamos. Así que podemos realmente resolver este problema sin ningún problema. Muy bien. Así que eso les quería comentar. Espero que les haya gustado. La ecuación es muy hermosa, la ecuación del calor, y lo más hermoso es que Fourier nos demostró que se puede resolver completamente inventando esto que llamamos las series de Fourier. Así que muy bien. Así que espero les haya gustado esto y estamos en contacto. No dejen de estudiar, por supuesto. Nos estamos viendo. Cuídense.